esta mañana. Y quiero empezar con este texto porque lo que dice este texto, lo que dice este versículo es muy, muy, muy importante y que abre todo el mensaje. Génesis 4, versículo 9 dice: y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no lo sé. ¿Acaso soy el guardia de mi hermano? Solo tenemos en el Génesis, en los primeros capítulos, ya empezamos a ver algo acerca de los hermanos. Se dice que los amigos son hermanos que nosotros escogemos, pero hay algo que los amigos no son, y eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Quiero empezar con algunos puntos que me encontré al realizar este sermón. Más que problemas, yo diría que me encontré con cosas importantes que hay que mencionar con el tema de los hermanos. Hermanos de sangre, no espirituales. Si alguien todavía no le captó. El primer tema, el primer punto que me es importante mencionar es que no se tienen muchos mensajes, sermones, predicaciones sobre el tema de los hermanos. Yo mismo me encontré con algunas dificultades en cuanto a encontrar textos que me ayuden a realizar el tema. Si bien tenemos infinidades de temas relacionados con los hermanos en un tema espiritual, no tenemos muchos temas relacionados con los hermanos de sangre. Y esto es importante mencionarlo porque son con los hermanos de sangre con los que primero nosotros tenemos un trato tanto espiritual como de amistad. Son con los hermanos de sangre. Así que es un tema muy poco estudiado, pero muy importante de hacerlo, porque son con los hermanos con los que nosotros compartimos y nos desarrollamos. Entonces, al ver que no tenemos muchos mensajes al respecto, creo que esto habla de lo irrelevante que esto es para muchos, pero lo importante que es cuando aparecen los problemas. Entonces, no hay muchos mensajes. Si usted alguna vez recuerda algún mensaje que yo he dado acerca de los hermanos de sangre, pues me lo hace saber, pero yo no me acuerdo en estos años haber predicado sobre los hermanos, y también no recuerdo haber escuchado yo personalmente algún tema acerca de los hermanos. Entonces, no es un tema relevante para muchos, pero es un tema importante cuando los problemas aparecen, porque van a aparecer los problemas. Hay problemas entre hermanos. El segundo punto que es importante mencionar es que los textos que nos encontramos en la Biblia acerca de los hermanos de sangre generalmente mencionan algo malo. Si usted recuerda los textos, hace memoria de los textos que encuentra en la Biblia acerca de hermanos, que se menciona hermanos, va a encontrar que generalmente nosotros lo vemos como algo malo, o aparece algo malo acerca de los hermanos. Por ejemplo, el texto que empezamos viendo, el de Caín y Abel. Entonces, son ejemplos que nos habla de algo malo, ¿no? Cuando recordamos a Caín y Abel, o leemos sobre Caín y Abel, vemos algo malo, no algo bueno. También podemos ver Esaú y Jacob, su pelea. No es algo bueno, fue algo malo. No vemos algo bueno entre hermanos, sino algo malo. También vimos José y sus hermanos, que la relación entre José y sus hermanos no era algo bueno, así que es algo malo que podemos encontrar. Encontramos también la historia de los hijos de David. Si usted ha leído la historia de David y sus hijos, usted va a concordar conmigo que se narran cosas terribles que hicieron los hijos de David, que se hicieron entre hermanos. Hubieron violaciones, asesinatos entre hermanos. Entonces, son cosas terribles que se narran de cosas que se hicieron entre hermanos en la historia de los hijos de David. También vemos la historia de los hermanos de Jesús, que son mencionados. Los hermanos de Jesús son mencionados cuando pensaban que Jesús estaba loco, o sea, no estaba en sus cabales. Ahí es mencionado los hermanos de Jesús.
Y en cierta ocasión también Jesús trató la disputa de la herencia entre unos hermanos. Lucas 12, versículo 13, que vamos también a estar mencionando. Pero hay otros ejemplos que hablan del buen trato que hubo entre hermanos. No todo es malo. Si bien hay muchos textos que hablan de algo malo, pero también hay otros textos que hablan de algo muy bueno. Por ejemplo, la relación entre Aarón y Moisés, que era muy buena. Era una relación de hermanos muy, muy buena. También la relación de Miriam y Moisés, que era muy buena. Claro que después Miriam criticó a su hermano y por eso, pues, Dios le reprendió de cierta manera. Pero eso es otro asunto, ¿no? La relación entre Miriam y Moisés era muy, muy estrecha. Y desde que Moisés nació, Miriam estuvo pues ahí atenta a lo que pasaba con su hermano. Y hay otros ejemplos que hablan de hermanos que sirvieron juntos. Por ejemplo, Pedro y sus hermanos, o su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, o Santiago y su hermano Juan. Y también podríamos añadir ahí a Moisés y su hermano Aarón. Ellos sirvieron juntos. Pedro y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, y Moisés y su hermano Aarón. Sirvieron juntos. Entonces, hay algunos pasajes en donde se menciona la historia de hermanos. Y podemos ver tres cosas de estas historias. La parte mala, la parte en la que se tratan bien y la parte en la que sirvieron juntos. Es lo que me encontré buscando textos, buscando un texto que me ayudara a realizar este mensaje. Hay algunos pasajes en donde se menciona la historia de los hermanos, pero normalmente nosotros nos vamos a acordar de las historias que se refieren a algo malo, no tanto a algo bueno. Y eso me hizo hacerme algunas preguntas que es importante tratar esta mañana. ¿Será que cuando se tratan de hermanos son las malas experiencias que nos impactan más? Y hablando de nuestros propios hermanos, ¿serán que las malas experiencias, lo que nosotros pasamos y los problemas que nosotros pasamos con los hermanos son las cosas que nos impactan más? Porque eso vemos en la palabra de Dios. Y si recordamos algún texto acerca de hermanos, pues recordaremos algo malo. ¿Será que las malas experiencias nos impactan más? ¿O será que no estamos aprendiendo nada de la relación entre hermanos? ¿Será que la dejamos así porque hay que dejarla, porque no es importante esa relación? ¿Será que realmente no estamos aprendiendo nada de esa relación? Aunque es la primera relación que nosotros tenemos de trato con un hermano. Si se dan cuenta, es muy, muy importante. Algo que debemos entender es que a pesar de la poca información acerca de los hermanos que podemos encontrar en algún mensaje, predicación, y también pues no hay un texto que hable directamente acerca de hermanos, lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es tremendamente valioso cuando se trata de hermanos de sangre. Es muy, muy importante esos textos. Por lo que esta mañana vamos a ver dos puntos importantes, como una especie de doble cara de la moneda acerca de la relación entre hermanos. Lo que vamos a ver esta mañana, primero, son los males contra los hermanos, y segundo, lo que vamos a ver es el bien para un hermano. Y vamos a empezar con los males para los hermanos. Vamos a empezar con lo más picante, con lo más interesante, supongo para muchos, con lo que más uno recuerda, que son los males contra los hermanos. De algo podemos estar seguros, y es que hay males que podemos cometer contra nuestros hermanos y que van más allá de una simple pelea entre hermanos. Las peleas se dan entre hermanos, las discusiones se dan entre hermanos, pero hay males que van por encima de lo que es una simple pelea entre hermanos, por lo que debemos tener cuidado de estos males. Tenemos que tener muchísimo cuidado en no caer en estos males. El primer mal que nos podemos encontrar son las guerras que nacen de la competencia. Hermanos, hay competencia entre hermanos,
Y debo decirlo, lastimosamente, la competencia también nace desde los padres, ¿no? Los padres generan cierta competencia entre hermanos por algo que ya nosotros ya hemos estudiado, y es la preferencia, por un lado, una preferencia injusta, ¿sí? A pesar de que la preferencia es, yo diría, casi natural. Algunos expertos hablan del 80-85% de padres que tienen una preferencia por un hijo. Entonces, crean una cierta competencia entre hermanos. Entonces, hay guerras que comienzan por una simple, por el simple hecho de competir. Hay guerras que se han realizado en el mundo por el hecho de creerse que uno es mejor que otro. Es por el simple hecho de competir. Dice Génesis 4, versículo 5. Acompáñenme en estos textos para que usted vaya anotando, vaya teniendo en cuenta en el tema de los hermanos. Génesis 4, versículo 5. Dice Génesis 4, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Hay una gran diferencia en competir contra una persona y competir juntamente con una persona. La competencia en el sentido de competitividad implica que realizamos comparaciones de manera externa, ¿sí? Es casi imposible hacer esas comparaciones. Con respecto a las destrezas, también los bienes materiales, bienes también, digamos así, espirituales, o el potencial de otras personas en relación con el nuestro. O sea, es casi imposible hacer una especie de comparación. Y más si son entre hermanos, ¿no? Que constantemente estamos viviendo con los hermanos. O sea, y el tema aquí es que no hay nada de malo en competir. El problema es que si a eso, o sea, a esa competencia, le añadimos la envidia, el enojo, la amargura, eso ya se vuelve una bomba de tiempo, ¿sí? No hay nada de malo en competir, sí, pero si añades algunas cosas extras al tema de competir, pues ya sería una bomba de tiempo. Personalmente creo que lo que sentía Caín no apareció en un solo día. Si bien el texto nos habla de ese día exacto donde Caín pues se llenó de muchas cosas, añadió a la competencia que tenía contra su hermano muchísimas cosas. Bueno, no creo que haya aparecido en un solo día. Yo creo que nació de un conjunto de sacrificios, de un conjunto de días en donde Abel se sentía, se llevaba los halagos, mientras que Caín cada vez caía más y más en el enojo porque no recibía halagos. Hasta que llegó el día en que explotaría todo. Dice Génesis 4, versículo 6. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti, y tú lo dominarás. Dijo entonces Caín a su hermano Abel: vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Caín pasó de trabajar juntamente con su hermano Abel a trabajar contra su hermano Abel. Y no dejo de pensar que en los primeros pasos de Caín, al conocer a su hermano Abel, es posible que Caín enseñara a Abel su oficio. Sería parte de uno de los maestros de Abel en cuanto a su oficio. Entonces, me da una especie
de pulso en el corazón, darme cuenta que ellos también pasaron lo que nosotros que tuvimos hermanos pasamos, ¿no? El compartir y a veces enseñar, a veces ser parte del crecimiento y ver que Caín terminó matando a su hermano Abel cuando fue parte de su crecimiento. Entonces Caín pasó de trabajar con su hermano a trabajar contra su hermano Abel. A plena vista no había nada de malo en la ofrenda que se presentaba Caín. Si bien hay muchas ilustraciones que nos muestran que Caín daba una ofrenda mala, que era cosas podridas que le sobraba, la realidad es que no era así. Él daba cosas muy buenas en la ofrenda. El problema en su ofrenda no estaba en la ofrenda mismo, sino en el corazón con el que presentaba la ofrenda. Y no había nada de malo en lo que ofrendaba Caín, pero el tema estaba en el corazón, ¿sí? En lo que Abel sentía. Dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más agradable que el de Caín. O sea, no está diciendo que Caín daba un sacrificio terrible, así, todas las cosas podridas, lo que le sobraba. No, obviamente daba las cosas que tenía que dar, pero con un corazón distinto. Continúa Hebreos 11:4, dice, y por eso fue reconocido como un hombre justo, es decir, Abel. Y Dios aceptó con agrado sus ofrendas. ¿Por qué? Porque daba con fe. Y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe, o sea, por medio de lo que él hacía. Entonces, a veces los hermanos se olvidan de que son parte de un mismo equipo. Que si bien hay competencia, y la competencia no precisamente es mala, a veces los hermanos se olvidan que son parte de un mismo equipo. A veces se olvidan que no es no nace de tu hermano el problema. A veces es otra persona que crea el problema. Y a veces es uno mismo el que crea el problema. Entonces a veces nos olvidamos que somos parte de un mismo equipo y que no debería haber una guerra entre hermanos. Los hermanos deben saber que el sacrificio es parte del equipo. Sí. Cuando uno está en un equipo, el sacrificio es parte de estar en un equipo. A veces un corredor de élite, un corredor que corre con un equipo, debe sacrificarse para que su compañero gane. Si alguien es fanático de las carreras de automóviles, a veces hay 2 o 3 corredores que son parte de un mismo equipo y 2 de ellos están para estorbar a las otras personas para que una persona gane. Y a veces tú te tienes que sacrificar para que tu equipo gane, aún tú no ganando. Entonces a veces un corredor de equipo debe sacrificarse para que el compañero gane. Los hermanos deben saber que el sacrificio es importante en un equipo. Los hermanos no deben olvidar que si tu hermano o tu hermana queda en mejor posición, tiene una mejor posición, no es un problema. Realmente es una victoria para ti también, porque son parte de un solo equipo. Sé que esto puede ser muy difícil. Por eso es importante que nosotros cuidemos nuestro corazón y lo que siente nuestro corazón. Porque si somos parte de un mismo equipo, si somos parte de una misma familia sanguínea, no debería haber ningún problema en que un hermano, sea mayor, sea menor, tenga una posición mayor que la mía. Porque somos parte de un solo equipo. El sacrificio es parte de lo que significa ser parte de un equipo. Así que no inicies una guerra. Recuerda, al final, nadie gana en una guerra. Si tú inicias una guerra, todos van a perder en esa guerra. Tú debes recordar, tú nunca debes olvidar, si tienes un hermano, que tu hermano o tu hermana, si queda en mejor posición, no es un problema, es una victoria también para ti. El segundo problema que nosotros nos podemos encontrar es el extremo cuidado y el extremo descuido. Dice Génesis 4, versículo 9. Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no lo sé. ¿Acaso soy el guardia de mi hermano?
Hay algo de verdad en las palabras de Caín. No todo es malo en Caín. Hay algo de verdad en las palabras de Caín. Todos somos responsables de nuestra propia vida. Alguien no se puede hacer cargo de las decisiones que nosotros tomamos. O sea, todos somos responsables de nuestra vida. Sin embargo, las palabras de Caín reflejan el extremo descuido y el extremo desinterés por su hermano. Si alguien te pregunta, ¿tú eres guardia de tu hermano? Sí, eres guardia de tu hermano. Su intención, las palabras de Abel, la intención de Abel no es dejarnos una verdad, aunque sí es verdad lo que está diciendo Abel, no es dejarnos una verdad. Su intención es mostrar su postura en cuanto a su deber como hermano. Entonces, ¿acaso soy guardia de mi hermano o de mi hermana? Sí, la respuesta es sí. Sí eres guardia de tu hermano o de tu hermana. Por otro lado, hay un peligro en cuanto al extremo cuidado por un hermano. Un cuidado que pasa del cuidado a ser cómplice del pecado. En otros casos hay hermanos que piensan que son papá y mamá de su hermano o de su hermana, que están ahí para protegerles, para cuidar. Es un extremo cuidado. Están ocupando un lugar que no les pertenece. Y recuerden que hay papás también que permiten eso entre hermanos. Que un hermano o una hermana se crea papá y mamá de su propio hermano. Bueno, todo eso, si lo analizamos, esto es evidencia del desorden que existe en casa. Porque a veces hay papás que no están en casa para cuidar a los hijos. Entonces le dan la responsabilidad a un hermano. Y ese hermano pues toma la postura de papá o de mamá de su hermano o de su hermana, pero eso es evidencia del desorden que existe en casa. No es algo bueno que nosotros tengamos un hermano que ocupe el lugar de un papá o de una mamá. Esto es algo malo. El extremo cuidado con un hermano es algo malo porque hay cosas que no deberías hacer tú como hermano. Ser guardia de un hermano no implica asumir el rol de padre y madre. Así que hay que tener un cuidado con el extremo cuidado que nosotros a veces podemos tener con un hermano. Y a veces por el tema de proteger somos injustos con la situación. Como padres que son injustos con la situación. Como ya hemos visto, hay padres que defienden a sus hijos pero con garras, aún sabiendo que sus hijos han cometido un pecado. Bueno, hay hermanos que, sabiendo que sus hermanos cometen un error, pues ahí están, porque piensan que el estar unidos significa eso, que ser hermano significa ser cómplice del pecado de su hermano. Entonces, el extremo descuido y el extremo cuidado es un mal que nosotros deberíamos tener en mente cuando se trata de los hermanos. El tercer mal que nosotros podemos ver es el injusto y maligno deseo. Hay hermanos que por su carácter y su trato con los padres se ganan ciertos privilegios. Eso hay que ser bastante claro, ¿sí? Por su carácter, por la forma de ser, por lo que hacen. Hay hermanos que se ganan ciertos privilegios con sus padres. Dice Génesis 37, versículo 3. No nos podría agradar un poquito la relación entre José y sus hermanos, pero hay un sentido en el privilegio que tenía José. Génesis 37, versículo 3. Dice, Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Hay algo extremadamente malo que surge de la envidia, y es que ya no solo quieres que la otra persona, ya no solo quieres ya no solo quieres obtener lo que la otra persona tiene, sino que cuando ya se llega a un extremo de pecado con respecto a la envidia, ahora deseas que esa persona no lo tenga. Sí, ese es un extremo. Ya por sí mismo la envidia ya es pecado, pero hay un extremo en cuanto a la envidia, y eso es que pasas de querer tener lo que la otra persona tiene a
desear que la otra persona no lo tenga. Y haces todo lo posible para que la otra persona no lo tenga. Si tú no lo obtengas, pero la otra persona tampoco lo obtenga. Eso ya es un extremo en cuanto a la envidia. Una cosa es querer tener algo y otra cosa es desear que la otra persona lo pierda. Génesis 37:8 dice: sus hermanos le respondieron: ¿acaso vas a ser tú nuestro rey? ¿O vas a ser o nos vas a gobernar? Y por causa de sus sueños y sus palabras lo odiaron aún más. Hay hermanos que se pelean por prendas de vestir. Eso es común. No sé si pasa entre varones, pero normalmente pasa entre mujeres que se pelean por prendas de vestir. Hasta llegar a pelear por la herencia de sus padres. Entonces empezamos con cosas pequeñitas en cuestión de varones. Podemos empezar con juguetes, ¿no? Yo quiero este juguete, es mi juguete y no te lo voy a prestar. Y las mujeres pueden empezar con su juguete o con prendas de vestir hasta llegar a pelear por la herencia de sus padres, aún sabiendo que justamente le pertenece a la otra persona. Hay algo que mi madre me dijo una vez y estoy completamente de acuerdo con eso. Y es increíble lo sabio que fue esas palabras. Y es que ella me dijo: lo que yo he ganado, lo que yo tengo es mío. Si yo quiero lo vendo y me lo como. Y uno podría decir, pero wow, qué feo eso, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Es verdad, la herencia de los padres son cosas que los padres han hecho. Así que ellos tienen todo el derecho de decir a quién les va a dejar y a quiénes no. Y ningún hermano debería estar, o ningún hijo debería estar, pues, ofendido porque sus padres no le dieron algo o le dieron a un hermano más que a otra persona. Porque recuerden que no es suyo, o sea, son cosas de los padres. Entonces empezamos con peleas simples en cuanto a juguetes, en cuanto a prendas de vestir, en cuanto a posición entre la familia, y terminamos peleando por la herencia de los padres, sabiendo que justamente le pertenece a la otra persona, porque hay hermanos que se ganan por su carácter, por su forma de ser, por su trato, se ganan ciertos privilegios, y nosotros tenemos que estar de acuerdo con que eso puede pasar. Esaú y Jacob tuvieron este mal. Y a pesar de que podemos decir que todo terminó en buenos términos, porque conocemos la historia, la realidad es que esta historia determinó el futuro del pueblo de Dios. Porque hubo otro pueblo que nació de esta pelea. Génesis 25, versículo 31 dice: y Jacob le respondió: pues véndeme hoy tu primogenitura. Esaú dijo: ¿y para qué me sirve esta primogenitura si estoy a punto de morir? Y podemos argumentar que fue Esaú quien no cuidó su herencia, lo cual es verdad. Pero el deseo injusto de obtener algo que no te pertenece a ti originó que este problema se diera. Si no hubiera habido un deseo injusto, un deseo maligno, entonces no hubiera pasado este problema. Un hermano dándole de comer a otro hermano no hubiera sido algo extraño, porque son hermanos, pero había un deseo injusto, un deseo maligno en cuanto a poseer algo que no te pertenece. Un caso similar tuvo que juzgar Jesús en cuanto a la herencia, y eso lo encontramos en Lucas 12, versículo 13. Si me quieren acompañar, yo le espero hasta que encuentre el texto. Lucas 12, versículo 13. Dice Lucas 12, versículo 13: uno de la multitud le dijo: maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? También les dijo: manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de muchos bienes que posea. Más allá de las implicaciones espirituales, el deseo de robarle a tu hermano o tu hermana ya habla de lo perdido que tú estás. Recuerda, la herencia es algo que los padres determinarán a quién le dan. Si te dan a ti algo menos, algo mal, un momento, o sea, eso no debería ser ni injusto para ti, ni generar algo distinto en ti, porque recuerda que no es tuyo, ¿sí? Los padres sabrán a quién le dan.
Entonces, más allá de las implicaciones espirituales, es simplemente el deseo de robarle algo a tu hermano o a tu hermana, y habla de lo perdido que tú estás. Lucas 12:20 continúa la historia. Dice, pero Dios le dijo, esto es ya la parábola, una parábola bastante conocida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Hermanos, muchas veces nosotros olvidamos que esta historia habla de la avaricia, pero que nació de la disputa entre dos hermanos. Nosotros leemos la historia y pensamos que solo es el tema de la avaricia y acumular riquezas en este mundo, pero esta historia nace de una pelea entre hermanos, una pelea en que un hermano quería que la herencia que posiblemente los padres le dejaron a su hermano, él quería ser parte de esa herencia, aunque sus padres no le dejaron nada a él, o por lo menos le dejaron menos que a su hermano. Así nace esta parábola de la avaricia, en donde al final dice, pues necio, esta noche viene a quitarte la vida. ¿Y para qué te sirvió guardar todo esto? Esto sucede a quien acumula riquezas para sí, pero no es rico para el Señor. ¿De qué te sirve tener este tipo de cosas materiales cuando no eres rico para el Señor? Esto nace de una pelea entre hermanos. Tal vez no te guste, pero se debe buscar ser justo, y esa es la clave que hará la diferencia. ¿Sí? No te va a gustar ver que alguien reciba algo más, que un hermano reciba algo más, pero hay que ser justo, y esa es la clave, y eso hará una gran diferencia, porque vas a ser rico para con Dios. Tal vez no tengas tantas posesiones, pero vas a ser rico para con Dios, y eso es mucho más importante que otras cosas. No parece muy importante este mal, pero hay hermanos que han tomado decisiones más que injustas, ¿sí? Con el solo propósito de obtener algo que aunque sea de una manera injusta, de la manera más injusta posible. Y yo me preguntaba esto, ¿acaso no fue el deseo injusto, el deseo maligno que llevó a los hermanos de José vender a su hermano? No solo obtenieron un dinero por su hermano, sino que ya se deshicieron de su hermano. O sea, fue el deseo injusto y maligno que dio origen a esta historia. Todo empezó por sentir envidia. Tal vez el sentimiento era justificado porque sí, los padres generan ciertos problemas entre hermanos. Pero lo que sucedió no fue culpa de los padres. Fue deseo de los propios hermanos. Y también me preguntaba, ¿acaso no es un deseo injusto, maligno, el que hace que los hermanos se peleen por la herencia de sus padres cuando ellos no trabajaron por esa herencia, no trabajaron para obtener lo que ahora quieren obtener? O sea, no es un deseo injusto, no es un deseo maligno que genera estas disputas entre hermanos. Es en las posesiones en donde realmente verás si amas a tu hermano. Porque si hay una pelea entre hermanos en cuanto a posesiones pues físicas, bueno, ahí se ve realmente si amas a tu hermano. Si esa posesión es mucho más importante para ti, entonces ahí ves si tu hermano te ama a ti y si tú amas a tu hermano. Es cuando topan algo que piensas que es tuyo, donde tú vas a ver salir tus verdaderos sentimientos con tus hermanos. Ahorita, si alguien puede decir, ahorita podemos estar en paz en cuanto a la herencia. Pero cuando aparece la herencia, ahí vas a ver realmente si verdaderamente amas a tu hermano. Recuerda, o sea, el deseo injusto, el deseo maligno hace que los hermanos se peleen por las herencias de sus padres cuando pues no trabajaron para eso, no trabajaron para obtener eso. Hay más males. Uno de ellos suele ser la falta de perdón, que de alguna manera ya lo hemos visto. Hay hermanos que no se perdonan. Puede ser por la herencia, puede ser por otra cosa, porque le dijeron algo cuando eran niños, cuando le hicieron algo cuando eran niños, cuando, no sé,
cuando no recibieron apoyo de su hermano, no sé. La falta de perdón, sí, hay otros males, pero creo que estos son los principales males que atacan la relación entre hermanos. ¿Qué males son? Bueno, las guerras que nacen de la competencia, una competencia llena de envidia, de enojo, de amargura en su corazón. También hay el mal de extremo cuidado y el extremo descuido que tenemos con los hermanos, y el mal del injusto y maligno deseo que tenemos contra los hermanos, aún sabiendo que hay cosas injustas, que nuestro deseo es injusto, pues terminamos deseando cosas malas contra los hermanos. Lo principal de todas estas historias que hemos visto es su enseñanza. ¿Qué nos enseña estas historias? Bueno, nos enseña a tener cuidado cuando aparezcan algunos síntomas. Cuando tú veas aparecer algunos síntomas contra tu hermano, ahí estate un poquito atento, porque eso puede generar otras cosas. Envidia, dolor, amargura, deseo por el mal. Bueno, estate atento cuando aparezcan estos deseos contra tu propio hermano o tu propia hermana. Y para combatir esos males, solo hay que enfocarnos en lo bueno de tener un hermano. Y aquí vamos a ir viendo el segundo punto, y es el bien para un hermano o para una hermana. El primer bien que tenemos es que tenemos un maestro o una maestra. Cuando tenemos un hermano, tenemos un maestro o una maestra. Hay hermanos que se vuelven maestros o maestras, y si lo pensamos, son los hermanos a quienes pedimos ayuda cuando nos enfrentamos a un dilema o queremos saber algo. Sí, son con los hermanos que hacemos eso. A veces ni siquiera los padres sino con los hermanos. Entonces son nuestros primeros maestros y maestras. Hay hermanos que son los primeros maestros privados de sus hermanos. Si usted recuerda, si alguien que ha tenido algunos hermanos recuerda esto, si uno tenía problemas con matemáticas o alguna materia, pues eran los hermanos los que le ayudaban en estos casos. Eran los primeros maestros privados que teníamos cuando éramos pequeños. Hay hermanos que se vuelven el referente también como de vida, de cómo vivir. Son maestros de vida. Dice Génesis 50. Regresemos a Génesis 50, versículo 15. Génesis 50, versículo 15 dice: al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: tal vez José nos odia y ahora se vengará de todo el mal que le hicimos. Versículo 19, saltémonos unos cuantos versículos. Versículo 19, pero José le respondió: no tengan miedo, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño. Entonces, no importa la edad, hay hermanos que se vuelven maestros de vida. Pueden ser nuestros hermanos menores o mayores, pero se vuelven maestros de vida. Y no hace falta sentarse y dar una clase, decir: mira, así se vive. No hace falta eso. Simplemente basta vivir. Solo con vivir ya hay hermanos que se vuelven maestros de vida. Los hermanos deben entender que su vida es vista por quienes están arriba, abajo y al lado. No podemos decir que vivimos independientes, ¿sí? Los hermanos deben entender que su vida es vista por quienes están arriba, detrás, al lado, debajo, los otros hermanos. No olvidemos el impacto que hay en tener un maestro o un maestro de vida en la familia. Es increíble cuando tenemos un maestro de vida en la familia, no importa si es mayor o menor. Y eso es un gran reto que hará que el competir no sea un tema de hermanos, sino el trabajar juntamente. Ya quedó a un lado el tema de competir, el tema de comparaciones, ya quedó a un lado. Ya en este momento, cuando uno entiende que podemos ser maestros de vida, ya queda a un lado, dejamos a un lado el tema de competir y empezamos a trabajar juntos.
Y como cualquier maestro o como cualquier buen maestro, y este maestro sabe, es que el alumno tiene que superar al maestro. ¿Sí? El buen maestro desea que el alumno supere al maestro. Entonces hay hermanos mayores que se convertirán en maestros de vida, pero querrán que sus hermanos menores superen al maestro, que tengan una mejor vida, ¿sí? Pero para eso hay que trabajar, hay que mostrarles cómo vivir. Y asimismo, hermanos menores que mostrarán cómo se debe vivir. El segundo bien para los hermanos es que tenemos un soporte, ¿sí? Hay hermanos que son nuestro apoyo en momentos difíciles. Éxodo 4, versículo 13. Éxodo 4, versículo 13 dice, y Moisés dijo, ay Señor, por favor envía a alguien, ¿a quién debes enviar? Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, ¿acaso no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y sé que él habla bien? Pues él sabrá recibirte, y al verte su corazón se alegrará. Tú hablarás con él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Fue Aarón, hermanos, fue Aarón quien se va a convertir no solo en el aliado de Moisés, sino también en algo mucho más importante. Si nosotros recordamos, fue Aarón quien sostenía el bastón de Moisés. Ahora sí, si entendemos la historia, Aarón era el hermano mayor de Moisés y fue Aarón quien sostenía el bastón de Moisés. O sea, qué gran soporte fue Aarón para Moisés en momentos en que había muchas dudas y temor. O sea, fue su hermano mayor quien sostenía el bastón de Moisés, quien hablaba por Moisés. ¿Quién era el protagonista aquí humanamente? Moisés, pero fue Aarón quien sostenía la vara de Moisés. Y esto hizo que venga a mi mente unas cuantas preguntas. Los que tienen hermanos, ustedes tienen que responder estas preguntas. ¿Ustedes están listos para ser el bastón de su hermano o de su hermana? A no ser el protagonista. Ustedes están listos para vivir sosteniendo el bastón de su hermano o de su hermana. Ustedes están listos para no ser el protagonista, sino para trabajar y ver que su hermano o su hermana sea el protagonista o la protagonista. O sea, ¿ustedes están listos para eso o quiere ser usted el protagonista y dejar a un lado a su hermano o a su hermana? ¿Estás listo para desechar cualquier deseo injusto, para buscar ser un soporte, para hacer una tarima para tu hermano, tu hermana, no importa si es mayor o menor? Hermanos, yo pensaba en esto, ¿no? Qué firme es la tarima que construye un hermano para otro hermano. Porque no es para una persona desconocida para la cual tú estás construyendo una tarima, es tu hermano, es tu hermana. Entonces es tremendamente firme la tarima que se construye cuando un hermano lo hace para otro hermano. Es muy firme porque esto no es trabajo, esto es familia. Entonces es muy firme esa tarima. El tercer bien que tenemos un cómplice. ¿Sí? ¿Nos gusta eso? Pero tenemos un cómplice. ¿Acaso las historias, eso yo pensaba, las historias más divertidas, las que se cuentan en familia, acaso las historias más divertidas de nuestra infancia no tienen que ver con una cierta complicidad entre hermanos? Sí, sí tienen que ver con eso. Nosotros podemos recordar historias con hermanos, pero es la complicidad, ¿no? Entre hermanos, lo que hicimos entre hermanos, las travesuras que hicimos entre hermanos, lo que hace esas historias divertidas. Lo mejor de tener hermanos es la complicidad, incluso cuando esa complicidad nos lleva a aprender grandes lecciones. Y nos hace quedar mal también esas lecciones. Unos hermanos tuvieron que aprender juntos una gran lección. Yo no podía parar de imaginarme la cara de estos hermanos cuando aprendieron esta lección. Vamos a Marcos 10, versículo 35. Marcos 10,
Versículo 35. Estos hermanos ya estaban trabajando juntamente con Jesús. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús le preguntó: a ver, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y me imagino ahí la sonrisita media irónica de Jesús. Ellos le respondieron: concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Por lo menos pensaron en los dos, o sea, como hermanos. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo, o ser bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir? Ellos dijeron, los dos dijeron: sí podemos. Entonces Jesús les dijo: a decir verdad, beberán el vaso que yo bebo y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir, pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparada. Yo no sé si Santiago o Juan se hubieran atrevido a pedirle a Jesús lo que le pidieron solos. O sea, tampoco sé si muchas personas se arriesgarían a hacer algo solos, o si se hubieran arriesgado a tomar una decisión solos. Si no hubieran estado con sus hermanos, si no hubieran estado acompañados, capaz que no se hubieran arriesgado a hacer algo. Y yo creo que Santiago o Juan tal vez no se hubieran arriesgado a preguntarle y a pedirle al Señor tales cosas, ¿no? Fueron los dos, o sea, como cómplices, como apoyo, fueron los dos a pedirle eso al Señor. O sea, los hermanos tienen un efecto en las personas. No solo tienen el efecto de complicidad, sino también hay un sentido de seguridad cuando uno tiene un hermano al lado. Ese efecto de seguridad que es el que tenemos que buscar. Marcos 1:16 dice: mientras Jesús... Regresando un poco, Marcos 1:16 dice: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y su hermano Andrés estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombre. Enseguida ellos dejaron las redes y lo siguieron. Yo no sé si solos hubieran podido decir: sí, Señor. Estaban juntos y hay un sentido de seguridad en decir: sí, Señor, vamos a hacerlo juntos. Versículo 19. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó y ellos dijeron a su padre Zebedeo en la barca. Y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Fueron los dos. Hay un sentido más que de complicidad, hay un sentido de seguridad cuando uno tiene un hermano al lado. Y no les voy a mentir, es extremadamente agradable ver a hermanos sirviendo juntos en un mismo ministerio, o por lo menos sirviendo juntos en un ministerio. Es extremadamente agradable ver ese tipo de cosas. Creo que es la sensación de agrado que todos podemos sentir al ver hermanos sirviendo. O sea, cuando vemos a hermanos sirviendo en un ministerio, hay una sensación de agrado sobre eso. No solo da la sensación de que hay algo bueno en eso, sino que hay una especie de seguridad al verlo. Que tres hermanos estén sirviendo en un ministerio, hay una especie de seguridad, una especie de que se va a hacer bien el trabajo. Siento que cuando Dios llama, Él quiere que todos los miembros de la familia estén en el mismo barco. No siempre sucede, pero es agradable ver a toda la familia trabajando. Es agradable ver a hermanos sirviendo. Empecé con esta frase. Se dice que los amigos son hermanos que nosotros escogimos, pero hay algo que los amigos no son. ¿Sí? ¿Qué no son los amigos? Los amigos no son hermanos. Podemos pretender que son nuestros hermanos, pero los amigos no son nuestros hermanos. De hecho, cuando se tiene un amor increíble por un amigo, pasan a ser hermanos. Nosotros decimos: ya es mi hermano, ¿no? No solo es mi amigo, es mi hermano. O sea, ya pasa a otro nivel. Porque, hermanos, los hermanos por sí ya tienen un puesto importante en nosotros.
O sea, los amigos que les tenemos un extremado cariño, los amigos pasan a ser hermanos, es decir, suben de puesto. Pero los hermanos ya tienen ese puesto. O sea, ya tienen un puesto importante en nosotros, en nuestro corazón. Entonces, los amigos con un extremado cariño, con un extremado amor, con un amor increíble por esta persona, pues pasan a ese puesto, el puesto que ya tienen los hermanos simplemente por haber nacido. Ya tienen un puesto importante en nuestros corazones. La cosa es que nosotros a veces no aprovechamos eso, no nos damos cuenta del privilegio de tener hermanos y pensamos que hay amigos que son nuestros hermanos, pero si lo pensamos, pues los hermanos ya tienen por sí mismo, por haber nacido, por ser nuestros hermanos, un puesto muy, muy importante. Los hermanos son simplemente nuestros maestros, son simplemente nuestros soportes, son simplemente nuestros cómplices. Estas fueron las palabras de un hermano a otro hermano y es algo que a mí me impactó. Vamos terminando, vamos a Números 6, versículo 22. Número 6, versículo 22. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con Aarón y sus hijos y diles, de esta manera bendecirán a los hijos de Israel. Les dirán, que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. De esta manera invocarán ellos mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahora, las primeras personas que escucharon estas palabras, que es un texto, hermanos, que muchos lo han utilizado para muchas ocasiones, para cumpleaños y cosas similares. Las primeras personas que escucharon esto, o por lo menos la primera persona que escuchó estas palabras, fue Aarón de parte de su hermano Moisés. Yo no dejaba de pensar que Moisés decía estas palabras con un agrado al ver a su hermano en la posición en que Dios la había puesto. Entonces, qué gran honor es tener un hermano o una hermana. Si usted tiene a su lado a alguna persona que tenga ese título de privilegio, usted tranquilamente puede decirle que el Señor te bendiga, te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga paz en ti. A veces olvidamos agradecer por tener la oportunidad de tener hermanos, y esto es un texto que habla del amor que le podemos decir a un hermano, quitando todo deseo maligno, todo deseo injusto, toda competencia, toda cosa mala contra los hermanos. Podemos tranquilamente decirle que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti su misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz.